Hola, buen día, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, hoy es lunes, iniciamos una nueva semana de preguntas, de 10 preguntas, acá en el Instagram Live. Y hoy tendremos de invitada a una arquitecta argentina, una arquitecta de Buenos Aires, a Miriam Heredia. Así que apenas se conecte, la vamos a invitar a transmitir juntos y a responder las 10 preguntas nuevas. Y, y bueno, vamos esperando que la gente vaya ingresando. ¿Qué tal? Así que ahora mismo le voy a mandar un recordatorio a Miriam Heredia para que se vaya conectando. Un segundo. Ahí está Miriam. Vamos a invitarla. Ahí estamos esperando y se conectando. Hola, buen día. Hola, ¿cómo andás? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien. Acá festejando un ¿Estás, poco el feriado. estás en Buenos Aires, ¿no? ¿Vivís en Buenos Aires? ¿En Vivo en Buenos Devoto? Aires, en Caballito. En Caballito. ¿Y cómo está Caballito hoy? ¿Cómo estuvo? Caballito está radiante, bastante lleno de gente, pese a la pandemia, pero la gente es bastante respetuosa, lleva sus mascarillas, sus barbijos, respetan Bien. bastante la distancia de bioseguridad, como decimos, y la verdad que está lindo el barrio. ¿Y cómo te estás tomando estos días de pandemia? ¿Cómo tu trabajo se modificó en algo? ¿La estás piloteando bien? En realidad, la verdad que lo estoy pilotando bastante bien, porque es como que el tema de la pandemia, por lo menos en lo personal y con un grupo de amigos lo conversamos mucho, nos posibilitó poder tomarnos un tiempo que no nos tomábamos antes para pensar y reflexionar algunas cosas que queríamos y otras que no queríamos. Sí. Respecto del trabajo, eh, me dio la posibilidad de poder reformular algunas cosas que yo tenía ya pensadas y creo que esta pausa fue muy beneficiosa en muchos aspectos. O sea, Bien. es una oportunidad, creo. Porque ahora estás como gestora, no sé el nombre, estás como gestora cultural de la Sociedad Central, ¿no? Estás como teniendo un trabajo... Sí, no, la sociedad central es una especie de vocación que tenemos todos porque nos la tomamos como un trabajo, pero es un trabajo no rentado. En realidad es una Ah, construcción colectiva de todos los que participamos por el amor a esta carrera hermosa y le invertimos tiempo, ganas, esfuerzo, y sí estoy como presidenta de la Comisión de Asuntos Culturales. eh, la sociedad se divide en muchas comisiones. Bueno, una de sí. ellas es la de cultura y es la que tengo a cargo y entonces entrevistas, movidas y esas cosas siempre me gustó, me fue sencillo y me gusta hacerlo. ¿Y Así que, la parte de pagos, dónde estás trabajando ahora? ahora estoy como consultora, estoy como docente y consultora y estoy todo el tema de vivienda social, que es el tema que a Ah, es mí verdad. Sí, me acuerdo. el tema de vivienda social, que es un tema que a mí me gusta muchísimo, gracias a Dios, ahora nada, se está empezando como a reorganizar un montón de cosas y nos está abriendo unas oportunidades bastante importantes de a poco, pero sí, 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 por suerte Porque trabajando. te hiciste famosa, ¿no? En realidad, siendo la secretaria académica de la Universidad de Palermo por años. Le diste como una Pues nueva, hiciste como un gran hermano de la Facultad de Palermo. nunca lo vi como un gran hermano, la verdad que la pasábamos bomba, fue un periodo muy prolífico y hicimos un montón de cosas, un gran equipo, vino mucha Bueno, gente. la posicionaste en un nombre. Más allá de la Facultad de la Publicidad de los Simpson, Ah, eh, la, la ubicaste como, ¿no? En una cartelera de exposiciones, de conferencias, sí, no, yo creo que ya venía la la facultad con gestión. todo, o sea, ya con todo un trabajo, ya venía antes con Carlos Salaverry, con su premio Trayectoria y con trayendo grandes invitados y después, bueno, nada, me sumé al equipo de Cyberfaden
y nada, se pudo trabajar de una manera sumamente interesante. Así que, pero Mm, bueno, una de las cosas que más rescato y que sigo conservando después de haber saltado a la provincia, para el desafío de provincia, es el grupo humano que me llevé, donde está Norberto Feal, que está ahí, sí. y, y tantos, tantos otros, que era un grupo, es un grupo humano maravilloso, que ¿Y en, lo sigo. y en provincia cómo ves el tema vivienda social ahora? Porque en capital, en esta última gestión se ha hecho un par de viviendas, ¿no? Se ha avanzado. ¿Y en provincia? Mira, la verdad que es un tema muy largo, pero bueno, vamos a aprovechar tratar de hacerlo lo más resumidamente posible. El tema de vivienda social es una asignatura pendiente de que ya podríamos decir un siglo, Sí, porque la verdad que no se resuelve, se da vuelta y no se resuelve. Han habido como muchos experimentos, por alguna razón se experimenta con la vivienda social y muchos de ellos han sido tremendamente fallidos. En provincia de Buenos Aires, la verdad que es un desafío gigantesco porque eh, viene trayendo, o sea, es la provincia que más ha absorbido la migración del país, a falta de oportunidades en todo el resto del país, que es otro tema sí, bastante importante que hoy se empieza a observar un poco más, el hecho de empezar a refundar las ciudades intermedias y las pequeñas para que la gente no tenga que venir a Buenos Aires. Creo que toda esta pandemia y todo este avance tecnológico va a ayudar un poco si sí. encontramos un norte, pero es una provincia de 19 millones de habitantes. Es una barbaridad. Es una barbaridad y tiene un déficit gigantesco, o sea, millonario, porque si uno cuenta el crítico cualitativo, cuantitativo, es muy importante. Solamente el crítico son 180.000 viviendas y solamente pensar de construir esas 180.000 viviendas, paralelamente tenés que pensar cuál es el impacto ambiental en una provincia que tiene problemas gravísimos de De ocupar. inundaciones Sí, por la falta de suelo absorbente. Entonces, es un desafío gigantesco, no es sencillo. Obviamente que con esta nueva gestión han tenido poco tiempo para poder eh, ocuparse del tema, pero sí han tenido tiempo para pensar, así que veremos ahora qué pasa cuando se pueda empezar a habilitar la obra pública, mm, eh, qué resultados tendrá de lo que han pensado respecto de planes de vivienda social, políticas. Igual hay muchísimo para trabajar todavía, sí. es, y Sí, y además habiendo ciudades tan importantes, ¿no? Porque siempre uno se piensa capaz en las ciudades del norte, ¿no? Tipo San Isidro, Olivos, ¿no? Capaz que son las más desarrolladas, como independientemente. Pero en realidad San Justo, Loma de Zamora, aquí me pueden ser focos interurbanos enormes también. bueno, Quilmes tiene más de 100 villas y la provincia de Buenos Aires tiene cientos y cientos de villas. Bueno, zona norte tiene La Cava, que es una de las más importantes, tiene la Villa El Garrote en el Tigre, que es enorme y problemática. El tema, lamentablemente, de lo que es la población vulnerable es enorme. Es enorme. Pero no es que Argentina, la verdad que la vivienda social está en reformulación en todo el mundo, ¿no? Por nada, Alejandro Aravena eh, ha logrado poner de vuelta el tema en el Sí, mapa, más allá de que les guste o no les guste el Monroy y todo lo que propone él, que tiene un sustento teórico por cual lo que él lo que él plantea, que no necesariamente es traspolable a la Argentina, pero bueno, ha logrado ponerlo en la agenda mundial que no estaba. O no. sea, Bueno, tiene un proyecto acá en la 31, ¿no? Un puente de oficinas bastante bueno. Que no sé si se va a hacer o no, pero está bastante difícil que se haga, sí. A mí me interesaba bastante el proyecto, fue muy sí, está bueno. criticado, pero a mí me gustaba bastante. Bien. Eh, pero bueno, veremos a ver qué pasa. Ahora con... Es políticamente incorrecto decir que, que te gusta la avena, pero está muy bien. A mí, depende de que lo diga, yo qué sé, sí, a mí realmente me gusta de la forma que piensa, he tenido la oportunidad de poder conversar con él, sé desde qué lugar lo plantea, pero bueno, tiene sus detractores como Freddy Mm. Massad, Sin odia. que somos amigos y nos hemos divertido muchísimo porque una vez que lo invitamos a Freddy, el día anterior había estado Aravena y como invitado, entonces sacó la foto al lado del póster de Alejandro, ¿no? Y no, nada, es parte
necesaria de una conversación que se tiene que dar. Sí. Y es un show también, hay que entenderlo como un show. Es un show de los buenos, porque si nos Sí, invita a obvio. hablar de temas que son tan importantes, la verdad que está buenísimo. Sí. Eh, Y todo que sea bueno para conversar es una buena gestión. yo creo que sí, sí. Conversando se arma la sociedad, sí, está perfecto. Yo creo que sí, ¿cómo se llama el arquitecto? Ahora me olvidé, Solano Benítez. Sí, Juntos en las semejanzas y más juntos en las disidencias. sí. Así que me parece que es el momento de construir. Bueno, empezamos con las 10 preguntas Dale. y la primera es una esquina de tu ciudad. ¿Sabes que estuve pensando en eso? ¿Y puedo decir un par? No, o tiene que ser una sola. A ver. No sé, vamos. Porque, viste que uno se va componiendo, sobre todo a mi edad, no voy a decir cuál es, pero bueno, uno se va como por etapas de su vida y hay una esquina que es maravillosa, que es de Parque Patricio, yo soy quemera, hincha de Huracán fanática, Diga. y había una esquina que nos encontrábamos con mi papá, con quien iba a todos lados, que es enfrente de la iglesia de San Antonio, un pequeño bar donde todavía seguían sirviendo con los delantales blancos, y nos comíamos unos sándwiches divinos ahí de PBT, y me quedó como muy grabada de la infancia esa esquina. Después con la Bien. escuela quedaba grabada el coleccionista, la esquina del coleccionista, pues salíamos con todos mis compañeros, yo hice toda mi escuela de jardín infante, primaria y secundaria con el mismo grupo, la misma escuela, y nos juntábamos todos ahí, ¿no? En Parque Patricios. No, ya en Caballito, Ah, porque en Parque Patricio vivía mi abuela y estaba la cancha de Huracán, está la cancha de Huracán. Y yo vivía en Caballito y estudiaba en Caballito, entonces nos encontrábamos todos ahí. ¿y cuál es la esquina del bar ese? Así la vemos. El coleccionista ahora está frente al Parque Rivadavia, Ah, está bien. la heladería, que antes era Fredo y ahora es Pérsico, y, y esa esquina había una, que no sé ahora estará porque ahora ha cambiado un poco con el tema de la pandemia, Sí. pero había un barcito que llamaba El Coleccionista y íbamos con mis compañeros todos ahí. Ahí y a Pampernick. Claro, ahí está, hay un colegio ahí. Un colegio público en la esquina. Enfrente está el colegio, el Normal 4. Nosotros Sí. íbamos al Suma, que queda ahí en Yerbal y Otamendi, y nos íbamos caminando todos por Rivadavia y cada uno se iba en una cuadra, se iba para sus lados, pero íbamos todos caminando juntos, pasábamos por el Normal 4, nos gritábamos algunas cosas con las chicas del Normal 4 y seguíamos camino. Bien. Siempre había como una rivalidad entre los colegios, entre los estatales. Siempre existía Sí, eso. este era más, nuestro colegio era privado, pero lo que Ahí está tenía Rivadavia, ahí está Rivadavia, sí, cuántos recuerdos. Y vos de sabés la que plaza. el tema es que nosotros estábamos en una escuela que es mixta. En aquella época no había tantas escuelas mixtas y el Normal 4 Sí, era un colegio de chicas. Entonces las chicas le gritaban cosas a nuestros chicos. Entonces ahí se ahí armaba como está. una linda, exacto. Ese no es el Normal 4, No, no. está de la vereda de enfrente. Ah, sobre Rosario, sobre la de otro, El ¿no? Normal 4 está pegado al parque y está ahí pegadito al parque también el lugar de los libros, donde uno se compra y los discos y los programas. Bien. Eh, ¿Y es un otra lindo barrio. esquina? ¿Y la otra que me vas a decir? Y otra esquina, la esquina es la esquina del beso, ¿viste? Que es Rivadavia y Malvinas. A ver. Siempre tiene que estar no es muy linda la esquina, pero bueno, surgió Ah, ahí. Rivadavia y Malvinas. Rivadavia y Malvinas. El 6000 de Rivadavia. ¿Y qué? ¿El bar se llama El Beso? ¿Los Besos? No, ahí me di un beso. Ah, Pues, por eso es el lugar del beso. Entonces, bueno, como la cuota romántica del tema. bien. ¿Y en qué tiempos?
y ya ¿Qué son edad muchos. tuya? Creo que tenía 17 años, 16, 17 años, sí. Mira, Así que, pero bueno, todo eso forma parte de casi una historia como conjunta, porque éramos todo un grupo que éramos entre la escuela, el club, vivíamos mucho el barrio, ¿no? Esta urbanidad de los 15 minutos a ver, eh, llegué se acá, vive, sí, pero estoy en Rivadavia y creo que estoy cerca, ¿no? creo que sí. Ahí está. Pero se llama Este, Malvinas. este es Rivadavia y Miró, es Ah, una cuadra más. sí, bien. Y así que sos de Caballito. Somos de Caballito, sí, somos Bien. una banda. ¿Y extrañás? Bueno, vivís ahí en realidad. Me fui un tiempo y después volví, sí, sí. ¿Y Así qué te hizo que volver ¿qué ves en Caballito? eh, primero me gustaba mucho, o sea, como que todos mis recuerdos y todas mis cosas estuvieron siempre en Caballito. Segundo, si bien vivía en una casa re tranqui, amplia, la verdad que la vida era más en el centro, el trabajo más en el centro. Y el tema del transporte empezó a ser un tema, los tiempos. Empezó a ser un... Entonces, volver a Caballito era empezar a cortar un poco los tiempos de traslado para el trabajo. Bien. ¿Un Eh, espacio, un espacio para crear? el campo, amo el campo, me Mira. maravilla. Durante algún tiempo estuve practicando equitación y polo y Sí, creo que sentí todo ese tiempo como que era mi lugar en el mundo, ¿no? mira. ¿Y dónde? ¿En qué pueblo? En Esteban Echeverría, Ah, cerca. es cerca, sí, un lugar que se llamaba La Sofía y, y como todo tiene su historia, porque al lado de La Sofía es la estancia de los Santa Marina, que es un palacete francés que está en el medio de Esteban Echeverría, divino, y le había Sí. como subarrendado la parte de los caballos, la caballeriza y todo para que hicieran la escuelita de polo, súper sencilla, nada demasiado granado. Y en la finca de los Santa Marina siempre me decían que venía Máxima a pasar con sus vacaciones a Buenos Aires, se iba a esa casa en Esteban Echeverría. Sí. Así que, y ahí siempre empecé a linkear con el tema de Holanda, ¿no? Porque vos viviste allá, ¿no? O Es- tuviste... Estuve viviendo y trabajando, vivía 3 meses cada año, vivía 3 meses allá haciendo un proyecto que hicimos entre Argentina y Holanda y tuve la oportunidad de nada, de vivir la cultura holandesa que me pareció una maravillosa, parece como si fuera otra vida. Pero sí, lo sentí como mi casa Mm. y cada vez que volvía tenía mi habitación preparada con mi mapa de Buenos Aires y con mis cosas como para que me sintiera, pues decía que yo era una fanática argentina y una fanática porteña, entonces me ponían cosas porteñas para que me sintiera más a gusto. Ah. ¿Y qué proyecto tenías en Holanda? Hicimos una fundación argentino-holandesa que desde esa fundación hicimos un trabajo de investigación y becamos chicos, eh, jóvenes arquitectos. Imagínate que era en un momento donde Argentina no movía un ladrillo y tenía una capacidad intelectual enorme, pero no tenía un solo euro. Entonces logramos hacer un proyecto donde el gobierno holandés pusiera los fondos para que viajaran arquitectos jóvenes a hacer una experiencia en Holanda y después holandeses para que vinieran a Argentina. Y de ¿En qué hecho el año fue grupo, eso? eso fue el año 2005, 6 Ah, y 7 por esa época. Hasta el 8 creo, porque después en el 9 se terminó, pero por la crisis europea. Pero fue maravilloso porque el grupo que vino de holandeses acá cayó justo en la época que se estaba haciendo el concurso del Centro Cultural Bicentenario, que se llamaba en aquella época. sí. Entonces, los pusimos a trabajar en distintas oficinas. Y las 5 oficinas en las que se pusieron los holandeses, las 5 oficinas participaban del concurso. No es Y bueno. uno di, sí, entonces fue sumamente interesante porque aparte una de las chicas holandesas estuvo trabajando en el estudio de Becker Ferrari, que se habían asociado con el estudio Con bares. con bares y ganaron el CCK y ella se llevó su diploma a Holanda
por haber participado del equipo del Centro Cultural. Así Mira. que, Y eso se sí. perdió ahora. Esa es la fundación Sí. quedó en stand-by porque por un tema de fondeos y bueno, en algún momento después ya empezamos otros proyectos todos y que lo dejamos ahí como algún momento lo Mm. vamos a retomar de vuelta. Y 2000, esos años además era como la explosión holandesa, ¿no? De la arquitectura también, los primeros años del 2000. MBRB se asocia, fue como un momento... El mayor esplendor fue en el año 90 y Mm, MRB salió al estrellato cuando ganó el Europam. Pues sí, el Europan ha sido una gran plataforma para salir al estrellato de muchos estudios. Y sí, tuvieron como una época muy explosiva. Después ellos sintieron como que bajaron un poco, pero siempre tienen como estos despegues sí. manteniendo un nivel alto, pero siempre se mantiene la vanguardia. Es algo que, de hecho, OMA es un estudio holandés y Mm. sigue siendo, ha logrado mantener un nivel a lo largo del tiempo, ¿no? Hoy justo, hace poco estaba leyendo MBR y nunca me sale el nombre, igual, no importa, se entiende. Y, eh, y ellos hablaban como una acción política, ¿no? Del espacio público, aunque cada edificio, ¿no? De vivienda social tiene sus espacios públicos, sus agujeros y demás. ¿Y por qué crees que el negocio nuestro inmobiliario nunca llegó a entender eso? A tener como esa actitud de espacio público tan importante adentro del edificio. No que sea la torre con el patio abajo, ¿no? Claro, mira, hay como distintas, primero son dos culturas totalmente distintas, Sí, ¿no? Y de hecho el holandés ya empieza a tener miedo de perder esa cultura que había heredado, casi calvinista de la guerra y todo eso. Están bastante asustados con la mixtura y con la propia, lo que les está pasando a ellos culturalmente, ¿no? O sea, antes un holandés te decía, ¿para qué voy a tener el último iPhone? O sea, con un teléfono que me comunique alcanzaba. Y sí, ahora ya no. eso también lo leí hoy en la entrevista. Como decía, nosotros construimos, somos conocidos por lo más barato y con lo rápido. Tipo, tienen que ser baratas las cosas. Eso también me llama mucha la atención. Tiene que ser Barato y más de que calidad. claro, funcional. Para ellos tiene que Sí, ser funcional y de calidad. Y no necesariamente de marca. Y ellos temen perder ese tipo de cultura. Después hay una relación totalmente distinta con el suelo. O mm, sea, ellos no son dueños del suelo. no, Entonces, el suelo es del Estado, vendría a ser de la corona. Y nosotros realmente en Argentina uno de los graves problemas que tenemos es el tema del suelo, por la especulación, sí, porque lo manejamos de manera irresponsablemente y porque también tenemos una cultura que cuando vienen a Argentina los inmigrantes, lo primero que se aferran es a la tierra. Entonces tenemos una relación muy fuerte, es impensable para cualquiera decir, bueno, no me compro, alquilo de por vida. Tampoco la sí. situación económica de Argentina es una cosa que te diga, que te permita, pero sí tenemos un vínculo extraño con el suelo Mm, y eso no ayuda. Eh, es un tema, el tema del suelo es el primer tema de problema con la vivienda social. O sea, claro, con el eh, terreno, adquisición de con, terreno. con la política, en realidad con la política de suelo es mucho más importante, porque el Mm, problema ya no es solamente con la vivienda social, sino también con la vivienda privada, dónde se construye la vivienda privada, dónde permitís que se construya, mm. bajo qué parámetros, y es complejo. La próxima es un horario para leer, un espacio de lectura y un libro. Eh, un espacio para, el horario para leer siempre es a la noche, es Bien. el que me siento más tranquila, más cómoda. Después en vacaciones me encanta porque en cualquier momento me puedo poner a leer cualquier libro y me llevo muchos libros de vacaciones para leer. Me gusta leer mucho en la cama, tranqui, y me pongo los auriculares, un poquito de música. Hoy estoy leyendo Serotonina de Houellebecq Bien. y me gusta muchísimo Murakami, me gusta mucho la literatura japonesa. Sí. Estaba leyendo también mucho una autora francesa que no me voy a acordar ahora el nombre, pero que me encanta. Y,
Pero bueno, fundamentalmente esos autores son los que últimamente me Ah, están subyugando, vendría a ser. Serotonina lo tengo que leer. No, no, me encantaría leerlo, así que apenas pueda me lo voy a comprar. Está muy bueno. Sí, pero hace poco fui a la librería a preguntar, una de esas veces que se podía ir a la librería, y pregunté por serotonina y me dijeron que no, y me leí las partículas elementales, así que me vino bien igual. Te vino bien igual, sí. Sí, Yo con pero... Julebeck empecé con el mapa de territorio porque me costaba Ah, siempre leer cosas que no tuvieran que ver con la arquitectura. Y me acuerdo que Heriberto Allende, que es un urbanista muy importante, es un señor con el que me encanta charlar, porque me habla del urbanismo desde la época de que no existía la Comuna 8, por ejemplo, y me recomendó el mapa de territorio Hulebeck, y tenía que ver todo con el tema de cómo se escribían los mapas, cómo se sí. dibujaban, y ese vínculo con la arquitectura me enganchó y ya no lo pude abandonar más. Bueno, ahí hay algo del suelo, ¿no? Porque ahí también hace mucha diferencia entre lo que es un mapa y lo que es un territorio, ¿no? Y justamente hablabas Exactamente. del suelo y de la tierra, y son dos concepciones también dispares y similares a la vez. Y como todo tiene que ver con todo, me encantó la pregunta del libro, porque yo empecé a leer Murakami porque vi una entrevista que le habían hecho a Wendy Mas de MRDB, donde la última pregunta era, ¿qué libro tenés en la mesita de luz? Y él dice, Murakami. Y Mira, salí a comprar corriendo el libro de Murakami y otro autor que nunca más volví a abandonar que es porque, muy bueno Murakami. sí, Es muy fácil de leer, es muy entretenido. Siempre tiene como algo de misterio, de fantástico y es fácil, está bueno. es fácil, sí, sí, Tendría que haber como muchas películas de Murakami, como si fuese como de Stephen King, que Stephen King hace un libro y al año tenés la película. sí, sí. Bueno, yo de hecho estoy mirando mucho cine, mucha serie oriental ahora. Ah, Me encantan, sí. Japonesas, mira, coreanas. Tiene esa costa de misticismo que, nada, me sí. resulta interesante y conocer otras culturas también Mm. a través de sus libros o de las series. Bueno, una cosa que yo aprendí leyendo Murakami es que ellos tienen como un sistema de, ¿viste los años? Tipo el año 2020. Ellos lo toman como dinastías, como si fuesen las dinastías de los reyes o del presidente. Nunca entendí muy bien. Entonces, ellos te dicen, sí, en el año 20 de Jesús, qué sé yo. El año 40 de Pablo. Y decís, ¿cómo? ¿Y cuál es cuál, no? Y ellas se ubican, tienen como un calendario muy diferente al nuestro. Sí, tiene esa relación con la realeza y, por ejemplo, los coreanos con el tema de las castas, ¿no? Que lo vienen Sí. heredado también de la realeza, que, bueno, es un problema social bastante importante incluso en el día de hoy. Pero bueno, es interesante explorar Porque otras culturas. hay un libro de Murakami que te decía, bueno, en el año 20 de tal pasó esto. Y después te hablaba del 5. Yo decía, ¿qué es? ¿Atrás o después? Porque nosotros no entendíamos esa cronología. Es divertido eso. Bueno, él también lo usa todo el tiempo para ir saltándote de épocas y en épocas, para que nunca Sí, vayas perdiendo la y, atención. Entonces y te va para que te confunda. enganchando. Y porque debo odiar occidentales y no sé a Una, propósito. una onda dark, ¿viste? Que Sí. no puede dejar de verla dark. Una escena de película. Una escena de película que me maravilló, no yo no sé si es la mejor, pero no importa, es una escena de Sol de Medianoche de Mikhail Baryshnikov, Mm. donde él arriba del escenario hace como un baile de descarga impresionante. Amo a Mikhail Baryshnikov y, y me quedé absolutamente como enamorada de esa escena de la película que nunca más me la pude olvidar. Es Mira, como que el Sol de tipo de medianoche. Sol de Medianoche. Eh, y Sé cuál es y nunca la vi, pero sé cuál es. Sí. es hermosísima. El tipo da la sensación como que dejara el alma en ese baile y, Sí. y nada, me quedó grabado. Muy bien. La próxima es un edificio. Un edificio, quizás hoy podría decirte
o de los que me llamó mucho la atención, me marcó, no tanto por el edificio, pero sí el de Eik de Bjarke Ingels, porque empezó Big a mostrar la arquitectura de otra manera. Sí, Empezó a animar, ¿no? Y que los chicos se entusiasmaran, los alumnos, uno le mostraba los videos, o por ejemplo, o el video también del pabellón de Shanghai 2010 de Big, donde él hace todo el recorrido con la bicicleta, y me pareció sumamente interesante la forma de comunicar, la forma que él mira, tenía de llegar a las generaciones más jóvenes, ¿no? Y aparte es un edificio sumamente interesante, recorrible todo por bicicleta, no tiene estacionamiento, es solamente para una población que decida realmente tener una cuestión más amigable con la naturaleza. Ya se empezaban a vislumbrar la mejor orientación a través de la forma. No sé si es el mejor edificio de Vic, pero sí es uno que por lo menos a mí me llamó poderosamente la atención. ¿cuál es? Así lo busco, bien. Eight, se llama Eight. Y si lo pones en Ok, video, vas a ver el video sí. donde él con las manos se para, sube, baja y explica todo el proyecto de una manera muy amena. Y, y bueno, nada, ese me llamó mucho la atención. Y Bueno, después, bueno, otro que sí, también, el modelo danés de vivienda tampoco funciona acá. Esa vivienda danesa, ¿no? Súper sustentable, comunitaria, ¿no? Aunque yo creo que sí puede tranquilamente funcionar en Argentina. Lo que pasa es que ellos tienen una construcción cultural que nosotros todavía la tenemos que hacer. Y ellos tienen mm, otros problemas, ¿no? Por ejemplo, si vos ves uno de los de Vic, que son como, que tienen como unos balcones que son en punta, que creo que es de Mountain, si mal no recuerdo, sí, esos balcones él los plantea porque él dice que la sociedad danesa eh, se relaciona poca, hay como poco vínculo entre personas. Es el de las, ahí está, el de los triángulos. este, Ir el de al lado, para el otro lado. ah, ahí vamos. Tiene como unos balcones en punta, ese, tiene esos balcones en punta. Entonces él decía que como la gente se relaciona poco, esos balcones ayudaban a que vos hablaras con el de abajo, con el del costado, eh, y de pronto, bueno, nosotros ese problema no lo tenemos, o No, sea, tenemos otros. Entonces, yo creo que hay que entender muy bien nuestra cultura y empezar a comprender entre qué es lo que es culturalmente correcto para nosotros, para que lo sintamos propio y podamos apropiarnos de esas viviendas. Y además, el gran desafío es cómo empezar a pensar una vivienda en escala sí, y, y algo y amigable con la naturaleza, que ese creo que es el grave problema que vamos a tener al futuro. sí. Eh, Y dejar de pensar ¿no? en el edificio vertical para generar el edificio horizontal también, ¿no? vos decís vivienda unifamiliar, pues se me cortó un poquito. Sí. Dejar de No, pensar digo en que el lote también hay que propio. pensar la vivienda, no, de pensar la vivienda social también en modelo horizontal y no en modelo vertical, como estábamos acostumbrados nosotros hace mucho tiempo. Sí, yo creo que tiene que ser colectiva. No me cabe la menor duda que la vivienda tiene que ser colectiva. Hay que dejar de pensar el lote propio. Y otra cosa que es empezar, como los brasileros que empezaron a trabajar de levantar los edificios y no estar pegados tan al suelo todo el tiempo quitando el suelo absorbente. Mm, Entonces, dejar que la naturaleza fluya. Y el otro tema que, por ejemplo, nosotros tenemos, o sea, el mundo tiene más del 70% del planeta es agua. Y estamos sí, todo el tiempo urbanizando suelo productivo. Entonces, bueno, nada, hay como muchas preguntas para hacerse. sí. La próxima es un recital, un show en vivo. Show en vivo, fabuloso, es el de Charly García, no Bien. bombardeo en Buenos Aires, con la escenografía de Renata Yushem en Bien. Ferrocarril Oeste. Ahí en el Fue barrio. ahí del barrio. Fue impactante, fui con mi papá, pues yo era súper chiquita,
y nos sentamos los dos ahí fuimos obviamente a Platea y nada, fue creo que uno de los recuerdos más maravillosos que tengo juntos y de recitales, ¿no? ¿Y te Después acordás fui cómo a era la uno de Coldplay. escenografía? La escenografía eran unos edificios que había hecho Renata dibujados y lo más impactante que tenía es que vos tenés cuatro torretas en la cancha de ferro y de las dos torretas que estaban pegadas a los escenarios tenían unos cables que bajaban, unas bengalas vendrían a ser, y se estallaban supuestamente en esta escenografía y después aparecía como el kaboom de Batman, ¿viste? Como Sí. que estaba incendiado y aparecía la escenografía como incendiada. eh, y nada, para ese momento era como, ¡wow! Revolución. Era una revolución. Y Charlie y eso con la canción, o sea, esa parte que bajaban estas luces que supuestamente explotaban en la escenografía era cuando cantaba No bombardea en Buenos Aires. Bien. Entonces, Estoy buscando, pero no hay mucho material para mostrar. y es muy... Sí. Yo era muy chiquitita. Sí estoy leyendo acá que dice batalla campal en Ferro. Algo había Pues, pasado. y hay de todo en Mirá, Ferro. ahí está. Ya que estamos. Ah, Mirá vaya a que saber qué habrá sido. Fiesta de fiesta de rock rock convertida. convertida en otro Y, infierno. y puede ser, papá. Capaz que papá me sacó rápido, ¿viste? No. Pan y Y azúcar otro, con precios. Mirá lo que en Argentina, ¿eh? Pan y azúcar con precios máximos. Enseñanza privada congelan cuotas. Parece de hoy el diario. ¿viste? Vivimos el Día de la Marmota. Otra No es el día. película. No es el- Es el lo crónica de hoy. mismo. Sí. Y gente peleándose. Lo mismo. Y gente peleándose, exactamente. Sí. Nos Ah, cuesta mucho salir de nuestra propia lógica. sí. Aparte de pan y azúcar. Es tan marginal que sí. Cambiemos de tema. Cambiamos de tema. Eh, primera obra de Otro, arte. otro recital Primera obra divino, el de de. Coldplay. Ah, ¿La Plata? El- No, acá en Buenos Aires uno que Ah. pusieron como unos globos iluminados Mm, todo alrededor, que cuando empezó a bajar el sol y la noche, se iluminaron todos esos globos aerostáticos y la verdad que a uno lo transportaba a una atmósfera, pero mira, alucinante. qué lindo. Sí, la verdad que sí. Primera obra de arte que te impactó ver en un museo. No, no es una primera obra de arte, pues la verdad que lo pensé, pero no pude encontrar la primera obra. Pero una obra que a mí me impactó muchísimo fue una de Tarsila do Amaral. Yo la vi Mm, acá en el Malva, sí. eh, de la sede de antropofagia. Ahora no me acuerdo el nombre, mira, lo estaba buscando para tenerlo a mano, pero se salió. Pero bueno, es esta hombre-mujer que es con un cuerpo grande y una cabeza pequeña, y me impactó muchísimo esa obra. También en ese momento estaba viajando mucho a Brasil, con un grupo de la escuela La Siachi, y Sí. como que todo el arte y la cultura brasilera, la arquitectura, y eh, me estaba me estaba pregnando un montón. eh, y bueno, nada, se conjugaron un par de cosas. Ahí vamos a buscarla. A Trasila. Tarsila do eh, Amaral, sí. Que es ella, ¿no? exacto. Y ahí Toda. tenés la del cactus con el solcito, y Sí, ese está. pie grande es esa. Esa obra me pareció como Son muy lindas. maravillosa. Sí, sí. Sí. Di- Dicen mucho, ¿no? O sea, hace como una especie de protesta de que, bueno, hay que usar un poquito más la cabeza y ser más Mm. amigables con la naturaleza, entre muchas otras cosas. Sí, sí, es verdad. No ser tan dañinos. Exacto. Somos muy dañinos igual acá en Buenos Aires. El, yo creo que, yo no sé si es Buenos Aires.
Bueno, no, Eh, no estoy en otros lados, ¿no? Pero por lo menos los que nos toca a nosotros acá, entre pero el nosotros somos problema dañinos. entre nosotros, sí, somos una sociedad compleja, Por ejemplo, te porque doy un ejemplo tonto, ¿no? Eh, yo vivo en Núñez y es como, a veces me doy cuenta, para mí es como un barrio, ¿no? Y a veces estoy cruzando, no sé, dos calles como que no hay nada, tipo casas, ¿no? Tipo, no sé, 11 de septiembre y Núñez, que voy a decir no hay nada. Estoy caminando con mi bolsita de, no sé, de supermercado, como paseando, tipo, estoy yendo al supermercado. Y estoy cruzando y golpe, ¡pi! Tipo bocina, dale, boludo, apurate. Digo, estoy yendo al supermercado, déjame en paz. No estoy cruzando Corrientes y 9 de julio, ¿entendés? Y ya, tipo, ¿no puedes caminar más lento? No, no puedo caminar. Estoy yendo al supermercado, ¿entendés? Entonces, hay ¿eso qué te pasó necesidad, ahora? sí, miles de veces, pero digo, Ujú. estás doblando en en las esquinas y cualquiera te tira el auto encima. Nadie te para. No, pues vos sabés que una de las cosas que me llamó mucho la atención en Holanda, y es que yo iba caminando me acercaba hacia la acera a cruzar una calle, sobre todo, medio ruta, ¿no? Entonces yo me iba acercando y los autos iban frenando. Entonces yo me quedaba, y el auto se quedaba, Sí, y yo me acercaba y el auto se quedaba. Y es como, parecía, viste, como los dibujitos animados, y el auto estaba parando para que yo cruzara. Y después obvio. resulta, que me resultó maravilloso, Pero eso es que tratarnos bien también, ¿eh? Totalmente. Y entonces de pronto veo una pata con sus patitos, porque hay mucha naturaleza Sí. bastante en Holanda cruzando por ahí, las vacas sueltas y todo eso. Y los autos frenaron todos hasta que no pasó el último patito y yo dije, acá en Argentina hubiera ido para el parripollo, la Sí. pata con todos los patitos, ¿no? Sí, sí, nos cuidamos poco, nos cuidamos poco. Creo que corremos, no sabemos por qué corremos, ni para qué corremos. Creo que ese es un grave problema, no Mm, detenerse el argentino a pensar realmente qué queremos de nosotros, para dónde queremos ir. Yo creo que el día que hagamos eso va a cambiar un montón de cosas, sí. porque, como decís vos, ves un diario de hace un montón de años Y es y lo no mismo. terminamos de... Es lo mismo, y es porque si no sabes para dónde querés ir, Mm. no vas a terminar Bueno, todo el tiempo mm, en círculos. yo muchas veces cuento o situaciones de cuando viajás, ¿no? La otra vez contaba que tenía miedo, estaba en un tren yendo a Londres y tenía miedo en el tren porque había dejado la valija en el sector de valijas y y 10 minutos antes me había puesto al lado de la puerta para saber que nadie me lleve mi valija, porque tenía miedo que me la roben. Sí. Y es más, y en otro viaje me habían movido la valija porque mientras de ponerla así la puse mal, entonces para que entren más, alguien la movió y me la acomodó, tipo de buena educación. Y yo sabía, me la abrieron, ¿entendés? Somos, ellos no, tipo, ni se les pasa por la cabeza. Eso es tratarse bien. A mí me ha pasado en Holanda, ahora no está tan tranquilo como en aquella época, pero de estar en un bar con la computadora y tener que ir al toilet y dejar la computadora en la mesa y no decirle al mozo, che, mirame la compu. Dejar Sí, la compu, ir, volver y no pasa. Ahora no está tan tranquilo. no, Pero, pero bueno, sí, el ser humano yo creo que no nos tratamos bien. O no, acá no, sea, no. y creo que la pandemia nos está ayudando a tratarnos un poquitito mejor. Sí, ojalá, sí. Sí, es verdad que ahora la gente cuando vas al supermercado a hacer la cola, te tenés que esperar afuera. Sí, Viste que ahora te saludan o te dicen, ¿sos el último? Y sí, sí, ay, me está hablando ¿no? totalmente. Sí, y aparte, viste que la gente ya está comiendo mejor, está como eligiendo más las cosas, se cocina más Sí, en casa. Y esa es una forma de cuidarnos un poco. Es parte de la transformación que debería ser mucho más profunda, ¿no? Pero sí, bueno, y no tendría que ser por medio de una pandemia, ¿no? la pandemia es, el otro día la escuchaba a Saskia, ¿no? Y ella decía, primero que, o sea, que si algo que no podía suceder es que no cambiara nada, ¿no? Porque hay un montón de gente que dice, no, no va a cambiar nada. No, no. Primero que ya las cosas cambiaron porque hay un montón de gente que la Sí. está pasando muy mal, que ya les cambió la vida. No es que... Mm, El tema es no volver a las mismas lógicas que teníamos antes, ¿no?
Eh, pero bueno, yo creo que la pandemia sí es un aviso que nos está dando la naturaleza, de decir, muchachos, o sea, están yendo a chocarse de frente Mm. con un tren que no les va a dar mucha posibilidad. Y que por eso creo que la naturaleza nos está dando una oportunidad para que reformulemos un montón de cosas que la verdad estaban muy mal. Mm. Bueno, además de ver locales cerrados, por lo menos por acá, lo que se ve también es mucha gente de un sector de casas y casas con locales, ¿no? Pues más tipo más bajo. Hay muchos locales de venta de comida ahora, que antes no Mm, había, de café, de muffin, o ¿viste? De productos naturales, de sí. semillas, de pan integral. Y entonces, es lo que decías, bueno, de comer mejor, hasta, bueno, o verdura, no, es una pena, porque esa gente está haciendo eso porque perdió su trabajo, naturalmente. Y Hay está gente que trabajando de su casa. sí, pero también la gente le empezó a tomar el gusto de trabajar desde Mm, casa, de hacer quizás cosas que no se permitía hacer y que estaba más asociado con lo que pensaban o con lo que les gustaba. No te digo todo el mundo, pero hay gente que ha encontrado en esta nueva situación una nueva realidad y a algunos les ha ido hasta mejor. A mí lo que me ha pasado, por ejemplo, sí. es la revinculación con el barrio. O sea, de pronto fui a Es locales buenísimo. que no iba, porque me subí al auto y ya estaba. Y caminar más me hizo entrar a otros locales, a otras cosas, y empecé a conocer más gente, porque casi no los conocía, pues siempre andaba corriendo. Y, y la verdad que está bueno. Creo que y Sí, aparte, no va a Argentina socializar más. Argentina tiene esta posibilidad, tiene esta cuestión de ave fénix, de reinvertirse permanentemente. Mm, Lo hizo después de la crisis del 2001, que fue durísima. sí, y Dos, 88, 89. sí, pero la del 2001, por ejemplo, en el diseño fue maravilloso porque después de cerrar, cuando fue el default, y ya, o sea, Argentina entraba cualquier cosa, o sea, entraba importado, lo que sea. Y entonces ahí empezó a surgir todo el auge de Palermo, con Sí, diseños, con gente que empezó a hacer, a diseñar, lo mismo que decías vos, a diseñar, y creció un diseño de mucha calidad, que después venían los turistas a comprarlo, ¿no? mm, Y después te abren las importaciones de vuelta y te matan otra vez, y volvemos. Eh, pero sí, yo creo que es una oportunidad interesante. un artista, y es la última, Un artista, eh, Huawei, el chino, sí. me encanta. Quizás porque la última obra que vi de él es sus obras más paradigmáticas, las está imprimiendo en barbijos para venderlos y hacer obras de caridad para los que están Sí, sufriendo la pandemia. Y la verdad me pareció una interesante forma de reinventarse y de colaborar con su arte y que el arte eh, tenga en alguna manera lo está resignificando nuevamente o está buscando una resignificación más del arte. Así que bueno, sí, creo que hoy sería él. Eh, mira, muy bien. ¿Y lo fuiste a ver a probar? lo fui a ver a prueba, sí. ¿Qué te había parecido? Me- Siempre me parece interesante. A veces soy un poco más crítica, pero, pero sí, sí, aparte, bueno, se anima a protestar, se anima Ahí está. sí, eh, se anima a decir cosas con el arte. Otro que quizás no dice tanto, pero es argentino y me gusta, es Guillermo Cuitca, que hace un montón que no veo Sí. cosas de él. Tendría que buscar a ver qué está haciendo. En Pero el MACBA, ahora que cambió, no, en el MAMBA, el de Buenos Aires, que ahora cambió la permanente, hay pusieron dos de Quick. sí, pero se había hecho como muy Eh, prolífico y frenó un poco. Y Me parece que se fue al exterior. debe ser. Pero bueno, le perdí un poco El, la pisada. viste que Sí, hace poco en el CCK hizo esa muestra que trajo las obras del Cartier,
de la Fundación Cartier. Sí, Y no, esa ahí, me la perdí. y- pero sí, está más dedicado él, ¿no? Esta es la del Malva, la que tiene Sí, Constantini. sí, ¿Y qué están los te gusta colchones también. sí, qué te gusta de Cuitca? En algún momento me pareció sumamente interesante cuando empezó a dibujar las cintas transportadoras de los Mm, aeropuertos, ¿no? Yo lo asociaba con el libro ese de no lugares, empezar a pensar en esos espacios casi que son como límbicos, ¿no? Donde pasan mil cosas, no pasa nada, pasa todo, como la película de Tom Hanks, y bueno, sí. nada, me llamó la atención. Creo Tomás que Saraceno, Creo que él había hecho una puesta en escena en una ópera, ¿no? Con la cinta transportadora naranja ujú. y se le vino el mundo encima. Tipo, lo trataron como sos lo peor de lo peor por haber hecho eso. Hace muchos esa, años. esa no me la acuerdo tanto, pero sí se le criticó ser muy comercial, ¿no? O sea, Sí. pero bueno, yo creo que es un trabajo difícil estar y sobre todo mantenerse a determinados lugares Y en eh, el 2001, en ese momento, él hace esta obra, ¿no? el- Del Congreso de las Dos Cámaras, que es una obra que está, la tiene Malva, y dice colección la Malva. tiene Malva, sí, sí, la tiene Sí, Malva. que está Eh, buenísimo, como interpretación es buenísima. sí, Como se está aparte él empieza, desdibujando el Congreso. exacto, y él empieza a desdibujar planos, ¿no? Planos de viviendas, Sí, planos de casas, y sí, el más impactante fue el de la cámara, ¿no? sí. Eh, tiene un costado muy arquitectoso, eh, Bueno, estudió él. arquitectura él, un par de Ujú. años. Igual que Tomás Sí, yo Saraceno, muchas creo que Tomás veces, Saraceno también estuvo. sí, yo varias veces, tipo, igual ya está, así como apliqué 4 veces a la beca Bullrich, creo que apliqué como 5 veces a la beca Cuitca. Alguna vez las voy a ganar una de las dos. Esos son mis Es que es objetivos, o la así, Cuitca o es, o la Bullrich. es que es así, Pero viste que. la Cuica me encantaría ganarla. Antes, ahora medio como se desfiguró, pero antes ibas al taller de él, a trabajar en la casa con él. Era buenísima. Yo calculo que, bueno, sí, sí, a mí me ha tocado, por ejemplo, ir al taller de Juan Dofo, que también Sí, es un artista eh, que tiene una cosa tiene una relación con la arquitectura muy fuerte, ¿no? En la Sociedad Central hay un par de fotografías y creo, yo no sé si no hay algún cuadro de Juan. Eh, y la verdad que tuve la oportunidad de poder conversar con él y es un tipo, este, es impresionante. La obra de Juan siempre sí, eh, es hay una cosa como que los arquitectos nos volvemos monotemáticos, ¿no? Si no tiene algo de arquitectura, no o podemos. por lo menos me pasa a mí. Y Juan donó una obra a la Sociedad Central eh, que está puesta, creo que está ahí en presidencia ahora, y que es, Ah, es fantástica, fantástica. bien. Bueno, ya terminamos con todas las preguntas. Si alguien te quiere hacer una última pregunta en estos últimos 5 minutos, bienvenido sea a que te haga una pregunta. Eh, la próxima, a ver si no. Y habiendo estado ahí en la Secretaría Académica de una universidad, ¿no? Sí. ¿Qué pensás que le falta al plan de estudio? ¿Qué le incorporarías? Si podés soñar. Tipo, le incorporaría Ah, tal materia. eh, uf, yo creo que más que incorporar la materia, yo creo que es fundamental empezar a cruzar determinadas materias con otras facultades. O Ah, sea, porque empezar como con sociales, con los otros diseños, no estar tan insularizados dentro de la carrera de arquitectura. La carrera de arquitectura, el plan de estudio es bastante difícil cambiarlo porque como tiene implicancias, ¿cómo se llama? Legales, es una carrera acreditada por sus implicancias legales, es como medio difícil mover la malla porque
tenés una responsabilidad bastante importante. Pero sí, sin lugar a dudas, le incorporaría, primero que nada, la multidisciplinaridad, pero no después de que terminaste la carrera, sino durante la carrera. Creo que esa es algo, es una asignatura, después se verá cuáles son los contenidos, pero sí empezar a trabajar más en conjunto con otros profesionales para que el alumno empiece a saber que hay un universo que no termina y empieza en nosotros, sino que hay otras disciplinas que son fundamentales para desarrollar los trabajos en equipo, para los desarrollos que se vienen a futuro, sin lugar a dudas, una de dos, o nos unimos en un equipo multidisciplinario o Mm. desaparecemos como disciplina. Porque hay algo que yo obviamente lo hubiese odiado, porque lo odiaría, pero creo que es muy útil, que sería como, bueno, igual creo que todas las profesiones, ¿no? Como algo de ser contador faltaría, tipo en arquitectura, ¿no? Como aprendizaje de eso, de la parte de contaduría, o de la Bueno, FIT, de legales, ¿no? eh, Eh, Bueno, producción y gestión es una materia que tiene bastante de eso y legales es una materia que odia. Lo que pasa es que a los arquitectos no les gusta mucho, ni la producción ni los números. Nosotros somos artistas, pero no nos gustan ni los números ni la parte de legales. Pero está incorporada dentro del Pero plan de debería estudio. ser como meterla como más, capaz, no sé, en proyecto o en arquitectura, meterlas así como... Es que los talleres deberían ser más integrales de lo que son Sí, todavía. Todavía está como el área técnica por un lado, la teoría por el otro, el taller por el otro, y creo que esto lo que no se logra hacer en un punto es empezar a trabajar las tres áreas en conjunto. Si a eso uno le suma sociología, antropología o alguna de otras, un poco de diseño industrial también, mm, y otras materias, pero no, porque uno no tenemos matemática de arquitectura, no sociología de la arquitectura. Y la sí, 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 sí. sociología a interactuar con otros pibes que estudian sociología, ¿no? Y ya empiezas a hacer otras vinculaciones distintas. Eso creo que puede llegar a ser un cambio que ya se está hablando, ¿eh? No es algo que ya se está hablando. O si no directamente también, si uno, hay una materia que es sociología, ir a la facultad de sociología, ¿no? Con alumnos de Exacto, sociología y que no que venga un profesor de sociología a la facultad de arquitectura y cambie el temario. exactamente. Eso me parecería sumamente interesante. Pero, y el tema de innovación es algo que, por lo menos en Argentina, nos falta un montonazo. Hoy en ese sentido está trabajando muy bien la Universidad de San Andrés, pero Mm. entender el diseño mucho más de forma integral, ¿no? Eh, ¿Y no dónde sé, hay? ¿Y quién pone las trabas? ¿Los mismos profesores? ¿La institución? yo creo que nos cuesta a la disciplina, nos cuesta a todos, primero lo que hablábamos antes, ¿no? De saber exactamente para dónde vamos, qué hacemos y cuál es nuestro rol en la sociedad. Cuando vemos ahora con el tema de pandemia, que vemos el comité de los científicos, ahora van a incorporar, creo que un psicólogo y lo que sea. Después, todo el mundo piensa en los economistas y los arquitectos, la verdad que no estamos muy tenidos en cuenta, más allá de que hay lugares bastante estratégicos que hay arquitectos y de la academia, ¿no? Pero realmente en la discusión de fondo todavía nosotros no tenemos un rol demasiado activo. No es un problema solamente de Argentina, es un problema en todo el mundo. En Argentina es un poco más notorio, ¿no? Mm. Pero hasta que nosotros no sepamos como disciplina exactamente cuál es ¿Dónde el rol que vamos? queremos y sobre todo qué rol queremos tener en la sociedad, Mm. para quiénes queremos trabajar, eh, nos va a ser difícil hacer un plan de estudios que se asemeje un poco más a lo que necesitaríamos para poder acercarnos a la realidad de los desafíos que tenemos Ok. que enfrentar. Como yo te decía, en la ciudad de la provincia de Buenos Aires el déficit es un déficit gigantesco, o sea, los Bueno, desafíos son tenemos muy cuarenta y grandes. cinco segundos y se nos va a cortar. Así que muchísimas gracias por la entrevista, por aceptar. No, gracias a vos. Y, y Me- mañana, sí, decime. no, me encanta el formato, me encanta que estas charlas que estás haciendo, me parece Y sumamente mañana, interesante. y mañana lo tengo a Federico Craig de La Plata.
Así que muy bien. Buena universidad la Universidad Nacional de La Plata, ¿eh? Sí. Así que Así tiene que un bueno, semillero importante. muchísimas gracias y nos vemos por ahí en la virtualidad. Chao. Chao, Chao, chao. Gracias. gracias.